Muy buenas con todos ustedes, estimados estudiantes. Vamos a retomar el tema que estuvimos tratando hace unas horas sobre las 11 ecorregiones, ¿no? Para ubicarnos un poco, habíamos mencionado que nuestro territorio ha sufrido varias divisiones, ¿no? Las más conocidas son, primero, la impuesta por los españoles a su llegada, en comparación a su territorio europeo, implantaron costa, ¿ok? Sierra y montaña. Luego, más adelante, ya por un deseo de implantar una división propiamente peruana, la figura de Javier Pulgar Vidal impone, ¿no? Después de varios estudios y varias veces haber recorrido el territorio, la tesis de las 8 regiones naturales. Y posteriormente, ya en tiempos contemporáneos, la figura de Antonio Brac, que va a recorrer el Perú, valerse de adelantos científicos tecnológicos y proponer su tesis de las 11 ecorregiones. El enfoque ecológico que aquí lo estamos tratando, ¿no? Que nos lleva pues a pensar en la biodiversidad existente en el Perú, ¿no? Y obviamente a la responsabilidad que conlleva esta, ¿no es cierto? De cuidar, preservar, mantener los espacios y los elementos en flora y fauna que allí residen. Bueno, habíamos mencionado que 12 ecorregiones pertenecen al mar, mar frío, mar tropical, 13 ecorregiones a la costa, desierto del Pacífico, bosque seco ecuatorial y bosque tropical del Pacífico. Y en la sierra, que es donde estamos ahora ubicados, ¿no es cierto? En el tema, la ecorregión de la serranía esteparia y ahora, reiniciando, la ecorregión de la Puna y los Altos Andes. Siempre ustedes han escuchado hablar de Cordillera de los Andes, ¿no? El corazón del Perú le dicen, la parte más alta del Perú. Justamente esta área geográfica llamada cordillera, llamada Janca, llamada también la región blanca, ¿no? Por las nieves perpetuas, por los glaciares, llamada también Nival, ¿ok? En esta tesis de Antonio Brac, decide utilizar el nombre de La Puna y los Altos Andes, ¿ok? Esta región se extiende en promedio desde los 3.800 hasta los 5.200 metros sobre el nivel del mar. Y desde allí hasta más de 6.700 metros donde se extienden las nieves perpetuas, ¿no? Justamente nuestra cumbre más alta del Perú, el Huascarán, aproximadamente 6.768 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Bueno, y una serie de nevados ubicados en ciertos departamentos que son parte de esta área, de la Puna y los Altos Andes. El clima de la región es rudo, claro que sí. El clima es extremadamente frío, ¿no? Gélido, ¿ok? La rarefacción atmosférica por la disminución de la presión a causa de la altura. Esto implica una menor concentración de oxígeno en el aire por la menor densidad del mismo, ¿no? Este es un principio básico, ¿no es cierto? A mayor altura, menos temperatura y también menos presencia de oxígeno. Las temperaturas medias y bajas y las grandes variaciones de la misma entre el día y la noche. Se refiere a los cambios bruscos de temperatura. Los vientos son fríos y secos y contribuyen enormemente a bajar la temperatura y a secar el ambiente. ¿Correcto? Bueno, a pesar de ello, el clima gélido, hay una flora y fauna que corresponde a esta ecorregión, como lo vamos a ver, ¿no? Que se han adaptado a estas condiciones extremas. Predominan dos tipos de clima. El clima frígido o de puna, hasta los 5.000 metros, y el clima gélido, por encima de los 5.000 metros, ¿no? Donde están las nieves perpetuas, ¿correcto? Muy bien, nieves perpetuas afectadas por el calentamiento global, ¿no? Nieves perpetuas, que es también donde, ¿no? Nacen los ríos. Justamente aquí,
En estas nieves perpetuas comienza el deshielo, se forman los primeros torrentes y riachuelos, que son llamados en geografía como la cabecera de Cuenca, ¿no? El alveo, el origen de un río. Bien, el relieve es variado, con mesetas. ¿Qué es una meseta? Recuerden que estamos hablando de la ecorregión más alta del Perú. Sin embargo, en estas partes altas también encontramos planicies, ¿no? La palabra meseta se relaciona con mesa. Todos tenemos la idea de cómo es una mesa, ¿no es cierto? Una parte vertical y en la cumbre una llanura, una parte plana. Estos territorios son propios de la Janca. Aquí un ejemplo, la meseta de Bombón, que es la imagen que estamos observando. Esto queda en Junín. Y la meseta del Collao o Altiplano, que es la más extensa del Perú. ¿Cuál es la importancia de estas mesetas? Su importancia es para la ganadería de altura. Obviamente estamos hablando de la crianza de especies como los auquénidos o camélidos americanos. Los suelos predominantes son andoloses y paramoloses, con variaciones importantes como en el sur donde son volcánicos. Existen extensas zonas de suelos salobres en las cercanías de los lagos salados, los suelos rocosos en las zonas escarpadas, o sea, accidentadas, suelos pantanosos en los bofedales y zonas con aguas estancadas, ¿no? Justamente agua proveniente de las altas cumbres. 4. Las aguas se caracterizan por la presencia de numerosos cursos, lagunas y glaciares. Los ríos y riachuelos son de curso por lo general tranquilo y de aguas frías, provenientes de los Andes, ¿no? Los lagos y lagunas superan los 12.000, distinguiéndose varios tipos, los de aguas salobres y los que cuentan con vegetación acuática, ¿ok? Son lagunas, repito, formadas por el deshielo producido en los nevados. Bien, como les decía, es un clima extremo, ¿no? Frígido, gélido, ¿ok? Frío, helado, pero que cuenta con especies en flora y fauna que se han podido adaptar a este clima extremo. Las formaciones vegetales son los llamados pajonales, los que vemos en la imagen, ¿ok? Son plantas silvestres, obviamente, y que sirven de alimento a la fauna que radica en este lugar. La fauna es de origen andino-patagónico. Camélidos sudamericanos, ¿no? Vamos a mencionarlos: la llama, la más importante, la más útil de todo, ¿no? Porque sirve su lana, sirve como animal de carga, incluso como alimento su carne. La vicuña, el guanaco y la alpaca, ¿correcto? Entonces, en climas extremos hay flora y fauna característica. Dejando esta zona alta, pasamos a la tercera ecorregión de la sierra, la región donde el clima cambia bruscamente, donde existen las neblinas perpetuas, ¿ok? Donde existen los llamados bosques de nubes. Esta ecorregión recibe el nombre de El Páramo. Aquí vamos a mencionar que se encuentra en las cuencas altas de los ríos Quirós, Huancabamba y San Ignacio, en los departamentos de Piura y Cajamarca, ¿no? Justo resaltar eso, el páramo existe en las partes más altas de Piura y Cajamarca, solo en esos departamentos. Por su poca extensión, es una zona muy vulnerable y la destrucción avanza inconteniblemente, especialmente por las quemas, ¿no? Las quemas, que es una práctica ancestral dentro de la agricultura, pero que lamentablemente acaba con la vegetación. Está caracterizado por la presencia de pajonales, ¿no? Vemos allí, alrededor de la quebrada, y que justamente se encuentran también en la región anterior, ¿no? De los Altos Andes.
pero con mayor abundancia de arbustos y bosques de altura, debido a su mayor humedad. Otra característica para comparar, la Janca es seca, mientras que el páramo es húmedo, ¿no? He allí la presencia de mayor vegetación. El páramo es muy húmedo, con alta incidencia de neblinas nocturnas, ¿no? Lo que decía al comienzo, neblinas perpetuas, bosques de nubes, ¿no? Que chorrea hasta el suelo por la condensación, ¿ok? La neblina es un tipo de precipitación, ¿no es cierto? Muy bien. Importante, una de las plantas más características de los páramos es el frailejón, como allí estamos observando en las dos imágenes, ¿ok? La imagen superior e inferior, ambas se refieren al frailejón. Crece hasta varios metros de altura y tiene el tronco recubierto por hojas muertas. Estas plantas se encuentran en la parte colombiana y ecuatoriana, más no en la porción peruana del páramo. Muy bien. Aquí la fauna del páramo, ¿no? También clima complicado, pero hay presencia de especies que se han adaptado. Es de origen amazónico con elementos del hemisferio norte que han migrado en tiempos pasados. El tapir, también llamado pinchaque, el conejo silvestre, el venado colorado, la famosa sachacabra, ¿no? Que también la encontramos en la selva, en el páramo también está presente, la musaraña y bueno, una serie de otros elementos en fauna. Pasamos ahora a las ecorregiones de la selva, ¿ok? La selva alta, también tenemos aquí la selva baja o bosque tropical amazónico y la sabana de palmeras, chaco o chaqueña, ¿no? Pero vayamos primero con los bosques de la selva alta, ¿correcto? Los españoles a la selva alta no la denominaron como tal, la denominaron montaña, ¿ok? Con el pasar del tiempo también se le conoce como ceja de selva, selva alta, y también se le va a conocer con Javier Pulgar Vidal como Rupa Rupa, y ahora con Antonio Brac, selva alta o simplemente de las yungas. Yungas, ¿ok? Tener en cuenta, conocer, deben ustedes que la palabra yunga significa tierra alta, tierras altas, ¿ok? En las vertientes occidentales andinas del norte y en las vertientes orientales de todo el flanco este de los Andes existen bosques lluviosos y secos, cuya estructura y características ecológicas van cambiando con la altura. Reciben diversos nombres: selva alta, bosques lluviosos de altura y ceja de montaña, ¿no? Como se mencionaba. En los flancos occidentales del norte se ubican en las cuencas altas de los ríos Chicama, Saña, La Leche, Pinta y Chira. En el Valle del Marañón ocupan las partes medias. En la parte superior, esta región limita con la Puna y el páramo, y en la parte inferior con el bosque seco en las vertientes occidentales y el Valle del Marañón, y con la selva baja o bosque tropical amazónico al este. Como vemos en la imagen, ¿no? Es una zona ya con una vegetación bastante abundante, pero de gran altura, ¿no es cierto? Podemos decir que la selva alta, ¿ok? Podemos decir que la selva alta es el límite entre la sierra y la llanura amazónica, ¿ok? Es como la entrada natural a la Amazonía. Muy bien. Aquí vamos a continuar mencionando el clima de esta selva alta o de las yungas. Está caracterizado por temperaturas cálidas en las partes bajas y más frías en las partes altas. Las precipitaciones en las vertientes orientales están generalmente por encima de los 2000 milímetros al año, ¿correcto?
Bien, son frecuentes las neblinas durante la noche y la mañana. Predominan dos tipos de clima. El clima semicálido, muy húmedo, y el clima frío, ¿no? Obviamente, a más altura, mayor sensación de frío, ¿ok? Muy bien. Veamos la imagen. De igual manera, lugares con montañas, con grandes pendientes, ¿no? Pero todo recubierto de vegetación, ¿ok? Los suelos son pedregosos en las partes altas, cambisoles en las partes intermedias y acrisoles en las partes bajas. La conjunción de las pendientes pronunciadas, las altas precipitaciones y la tala de los bosques hacen que esta región esté expuesta a una erosión acelerada, con deslizamiento de tierra muy fuertes, ¿no? Esto quiere decir que la selva alta o la región de las yungas es una región donde los huaicos son muy frecuentes. ¿Ok? ¿Por qué los huaicos son muy frecuentes? Justamente por las altas precipitaciones, ¿ok? Por la pendiente, ¿no? Por la caída de su territorio y también por la tala, porque tú sabes, ¿no? Por lógica, por cultura general, que si se talan los árboles, el huaico ya no tiene ninguna barrera natural y simplemente llega cuenca abajo, arrasando a veces con poblaciones, ¿no? He ahí una de las importancias de no talar o talar de manera sostenible. ¿Para qué? Para que los árboles sigan siendo una barrera natural contra los huaicos. ¿Ok? En la imagen. En la imagen observamos lo que se conoce como un pongo. ¿Ok? ¿Qué es un pongo? Un pongo es una abertura natural provocada por un río que ha erosionado la montaña. Se ha hecho paso entre la montaña. Como decía anteriormente, para hacerse paso entre la montaña han tenido que pasar muchísimos miles de años. ¿Correcto? El río erosiona, desgasta la montaña hasta hacerse paso entre ella. A esa abertura provocada por el río le denominamos pongo, ¿ok? Pongo en quechua significa puerta. Puerta, una puerta es para llegar a otro lado, para acceder a otro lado. Es una puerta de la sierra a la Amazonía peruana, ¿ok? Es la puerta de ingreso. Muy bien. La hidrografía, como vemos aquí, está caracterizada por la complicada orografía. Cuando tú escuchas la palabra orografía se refiere al conjunto de montañas, ¿ok? Justamente la orografía es la ciencia que estudia las montañas, su nacimiento, ¿ok? El crecimiento y, bueno, las diferentes formas en las que éstas se presentan. De las montañas descienden numerosos riachuelos y ríos muy tormentosos, ¿no? O sea, violentos en su dirección y con el lecho de piedras. Los ríos tienen frecuentes caídas de agua. He ahí, ¿no? He ahí que a la selva alta se le conozca pues por sus cascadas, cataratas, ¿no es cierto? Que tienen mucho potencial turístico, ¿ok? Chachapoyas, por ejemplo, ¿no es cierto? Selva alta, con la presencia de muchas caídas de agua, insisto, que son potencial turístico. Bien, los ríos tienen frecuentes caídas de agua y cañones muy hermosos, ¿no? Como los que estábamos mencionando y aquí hemos puesto otra imagen, ¿correcto? Cañones o también llamados pongos. Los ríos mayores no son navegables. ¿Por qué no son navegables? Justamente porque son muy tormentosos, ¿ok? Tienen una caída muy violenta y bueno, pues no permite la navegación. Bien, la vegetación es muy variada, como vemos allí, en especies, árboles y demás. En la imagen hemos colocado un tipo de orquídea de las cientos que existen, ¿ok? De los cientos
que existen. Vemos allí, el bosque es muy intrincado y difícil de penetrar. La vegetación muestra una zonificación muy característica en pisos, desde las partes bajas hacia las más altas, con cambios pronunciados en la configuración de las especies, ¿no? La fauna también es aquí propia, ¿no? Autóctona o endémica, como es el término que se está usando aquí en la teoría. La fauna es de origen amazónico, con muchos endemismos por el factor aislamiento. ¿Qué quiere decir endemismo? Endemismo viene de endémico. Endémico significa propio, autóctono de un lugar, ¿ok? Originario de un lugar, una especie animal propia de ese lugar, ¿correcto? Bueno, favorecido por la compleja orografía de cadenas de montañas y valles aislados. Muy bien. Pasamos a el bosque tropical amazónico o selva baja, ¿correcto? Como aquí nosotros podemos observar, ¿no? El paisaje cambia drásticamente. De la montaña, ahora hemos pasado, y lo vemos en la imagen, a la llanura amazónica, a la parte plana, ¿no es cierto? Bosque tropical amazónico o selva baja. Recordar que tradicionalmente también se le llama Omagua, la región de los peces de agua dulce, ¿no? La ecorregión más extensa del país es la de los bosques tropicales amazónicos o la selva baja. Su límite superior está alrededor de los 800 metros sobre el nivel del mar. Como vemos allí, el clima es cálido tropical y se caracteriza por temperaturas bastante constantes. ¿Ok? La variación no es muy diferenciada, ¿no? Entonces, las precipitaciones mínimas para mantener el bosque húmedo son de 1800 milímetros anuales, siendo el óptimo de 2000 milímetros, distribuidos más o menos regularmente durante todo el año, ¿no? Justamente estas precipitaciones, ¿ok? Sumado al nacimiento de los grandes ríos en los glaciares, hacen de que la cuenca del Amazonas sea la cuenca con más potencial hídrico del mundo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, insisto, el paisaje cambia radicalmente de la montaña a los llanos amazónicos. Los ecosistemas naturales más frecuentes en la selva baja son los siguientes, ¿ok? Los ecosistemas terrestres, con dominancia de árboles, bosques inundables o bajiales, como los vemos en la imagen, bosques no inundables o de altura, y bosques ribereños, con dominancia de otras plantas, palmares diversos, especialmente los aguajales, ¿no? El aguajal es un tipo de palmera, ¿no? Que nos da un fruto del mismo nombre, ¿ok? Aguajales. Y los pacales o formaciones de bambú. Muy bien. Los ecosistemas acuáticos, lagos y lagunas, que en la Amazonía se les llama cochas, ríos de aguas negras y de aguas turbias o blancas, y el pantano, ¿no? Bastante singular todo lo que se encuentra aquí, ¿ok? Muy bien. La fauna de esta selva baja, ¿no? Es la más abundante del Perú. Esta ecorregión tiene varias características resaltantes, ¿no? Como por ejemplo, esta ecorregión es la más extensa del Perú. El bosque tropical amazónico es la ecorregión más extensa y también es la que tiene mayor biodiversidad, mayor cantidad en especies de flora y fauna. La fauna no es excepción, ya que solamente en peces podemos encontrar unas 600 especies. De estas especies, la más importante es el paiche, como lo vemos allí, ¿no? Un pez que puede llegar a medir 3,5
casi 4 metros de largo, que es considerado como el alimento esencial del habitante selvático, por ser sabrosa y abundante su carne, ¿no? Ahora con la tecnología se sabe que puede adaptarse también a otros hábitats, ¿no? Incluso en cautiverio, ¿no es cierto? Otras especies importantes son la gamitana, el sabalo, el zúngaro, el boquichico, la carachama y gran variedad de tortugas como el motelo, que allí lo estamos observando, el motelo, ¿ok? Tortuga motelo, la charapa y la taricaya, ¿no? Que son de menor tamaño que la motelo. Bien. Aquí pasamos a la sabana de palmeras. La sabana de palmeras, como allí también lo hemos resaltado en amarillo, se le conoce como chaco y también como chaqueña. Entonces aquí tenemos tres denominaciones. Sabana de palmeras, ¿ok? Chaco y también chaqueña, ¿correcto? En las pampas del río Jec, en la frontera con Bolivia y en el departamento de Madre de Dios, existe un ecosistema conocido como sabana de palmeras y que es único en el Perú. Sabana. ¿Pero qué entendemos por sabana, profesor? Sabana es un término en relieve que hace referencia a una llanura con poca vegetación, con arbustos y con árboles de mediana y pequeña altura. ¿Ok? Obviamente palmera, que es algo típico en esta llanura, ¿no es cierto? Incluso tú puedes diferenciar la imagen con las anteriores. En las imágenes de la selva baja y la selva alta, la vegetación es mayor. En la sabana de palmeras no es tan abundante, ¿correcto? Más que algunos arbustos, árboles de mediana altura, ¿ok? Y las palmeras características. Y repito, sabana, territorio llano, plano, no es accidentado, ¿no? Dice aquí, es la extensión más hacia el norte de extensas formaciones similares del oriente boliviano y muy relacionado con el Chaco, ¿no? Algo también que debemos saber de esta ecorregión es de que es la ecorregión peruana más propensa a los incendios forestales, porque en épocas de verano, ¿ok? El calor intenso hace que los arbustos se sequen, posteriormente estos hacen combustión, ¿no es cierto? Se encienden y provocan los incendios forestales. Entonces, esta área, como no es tan húmeda como las otras ecorregiones de la selva, es la más propensa a los incendios forestales, ¿ok? Nunca lo olviden. La sabana de palmeras, Chaco o chaqueña. Bien. Contiene 4 formaciones vegetales, como allí lo estamos viendo. En la fotografía se ve un plano más amplio del Chaco, chaqueña o sabana de palmeras, ¿ok? Territorio llano. Estamos. Las 4 formaciones vegetales: el bosque de galería, el pajonal de la pampa, los bosquetes en las partes colinosas y los bosques adyacentes, ¿correcto? Los bosques de galería en las orillas de los ríos, con árboles y alta predominancia de la palmera aguaje, ¿no? Muy bien. Que también, por cierto, al aguaje se le denomina tahuampa, ¿ok? Aguajales o tahuampas. Bien. El pajonal de la pampa ya hemos visto en anteriores, ¿ok? Que la palabra pajonal se refiere a una especie de flora silvestre, ¿no es cierto? Que crece casi a ras del suelo y que sirve de alimento a los animales en estas áreas. Dice allí, con predominancia de gramíneas y arbustos dispersos. El suelo es muy pobre y durante la época de lluvias se inunda.
siendo de carácter pantanoso. Durante la época seca es totalmente seco, árido. Los bosques en las partes colinosas, con arbustos más densos de curatela americana y árboles dispersos de tajibo o tahuarí, y algunas palmeras. Estos bosquetes destacan entre las formaciones de gramíneas, ¿no? Justamente lo que observamos en la imagen de los pajonales que están casi al ras del suelo, ¿no? De la superficie. Esos pequeños arbustos o palmeras son los que destacan, ¿no? Por su altura, obviamente. Los bosques adyacentes están compuestos por especies, ¿no? De Calophyllum, Inga, Giamenia y Yesenia. Los suelos son mejor drenados y con potencial de hidrógeno entre 4.5 y 5.9. Bueno, ¿no? Entonces, de esta manera se conforma la sabana de palmeras, también llamada Chaco o chaqueña. Y bien, hay aquí una fauna muy característica, ¿no? Una fauna que tal vez en otra parte del Perú no la encontramos. Es endémica, como hemos dicho, ¿no? Endémica, propia de esta área. Esta región alberga fauna relacionada con el Chaco y muy especial para el Perú. Las comejeneras terrestres, en forma de montículos, son el alimento predilecto del oso hormiguero grande o banderón, el armadillo gigante o yaunguturo y del armadillo común. Profesor, ¿qué son las comejeneras, no? La observamos en la imagen de la parte superior. Las comejeneras terrestres, que comúnmente les llamamos termitas, ¿no es cierto? Polillas también, de alguna manera son más evolucionadas que las hormigas, ¿ok? Aunque tienen bastante parecido en sus hábitats, ¿no? Entonces, las comejeneras se refieren a las termitas o polillas como las estamos observando allí. Y estas son el alimento del oso hormiguero, que lo vemos allí en imagen, que también se le llama oso hormiguero bandera o banderón, justamente por los colores que muestra en la parte del pectoral, ¿no es cierto? Del pecho. Veamos allí los colores blanco, negro, blanco que dan la apariencia de una bandera, ¿no? Bien, entonces esas termitas o comejeneras son alimento de los osos bandera, del armadillo gigante y del armadillo común. En los pajonales son muy abundantes el cuy silvestre, ¿no? Miren qué importante, ¿no? El cuy silvestre, en la selva el cuy, ¿no? Cuando la mayoría lo relaciona con la sierra, ¿no es cierto? Bueno, es una especie que se adapta muy bien, ¿no? Recuerda, cuando los españoles llegaron les dijeron conejillos de Indias, ¿no? Pero no, es el cuy silvestre, ¿no? No es ni hámster ni otro tipo de roedor, es cuy, ¿correcto? Bien, entonces, aquí también encontramos otras especies en fauna propias de este lugar. El lobo de crin, lo vemos en imagen, parte superior, es un cánido de patas muy largas y que se alimenta de lagartijas, aves y cuyes silvestres, ¿no? El lobo de crin no debes imaginarlo como un lobo europeo, ¿no? Robusto, de gran tamaño, no. Es mucho más pequeño, más estilizado, como vemos allí, más delgado, ¿no? Obviamente mucho más ágil. Eh, Recuerden que la sabana de palmeras son prácticamente terrenos abiertos, ¿no? Y los animales se adaptan a este lugar, ¿no? El lobo de crin. El ciervo de los pantanos es el cérvido más grande del país y vive en las pampas del río Jec, en Madre de Dios, y de allí hacia el sur, ¿no? Como a Bolivia, por ejemplo. Parte de Paraguay también. Está excelentemente adaptado a las zonas pantanosas y entre los dedos de las extremidades posee una membrana para poder caminar mejor en esas zonas. De las 77 especies de aves registradas en las pampas, 17 se encuentran solo en esta región del territorio peruano. Como vemos allí en imagen, ¿no? Y sombreado de amarillo, las especies de guacamayos y el famoso tucán gigante, o tucán toco, como le dicen, ¿no es cierto? Tucán toco. Vemos allí
el tucán, que también lo encontramos en la selva baja, pero el de la selva baja es el común. El tucán gigante aquí en la sabana de palmeras. ¿Ok? Bien. Entonces, jóvenes, de esta manera hemos cubierto las 11 ecorregiones, insisto, mar frío de la corriente peruana o de Humboldt, ¿no es cierto? Mar tropical relacionado con la corriente del Niño, el desierto del Pacífico, colindante con el océano, con el mar peruano, mar de Grau, el bosque seco ecuatorial y los bosques del Marañón, el bosque tropical del Pacífico en el oriente de Tumbes, la serranía esteparia, desde la Sierra de la Libertad, valga la redundancia, hasta lo que es la frontera con Chile. Correcto. La ecorregión de la Puna y los Altos Andes, la más alta del Perú. La ecorregión del Páramo, en las zonas altas de Piura y Cajamarca. ¿No es cierto? La ecorregión de la selva alta o de las yungas, ceja de selva, montaña, como la llamaron, ¿no es cierto? El bosque tropical amazónico o selva baja, la más extensa, la más biodiversa, y el páramo, también llamado Chaco o Chaqueña, ¿no? Y aquí, en la última parte, la asignación. Ustedes van a realizar una investigación breve, con 2 páginas, una en teoría, una de ilustración suficiente, ¿ok? Sobre los jagüeyes y humedales del bosque seco ecuatorial, ¿ok? Bosque seco ecuatorial. ¿Qué van a buscar de esa área? Los jagüeyes y los humedales, ¿ok? Esa tarea, como todas las que van a quedar, pueden ser presentadas de semana a semana, ¿no? De día miércoles, en este caso que toca el curso, hasta el próximo miércoles. Vía el correo electrónico, vía obviamente el número por WhatsApp y si estamos conectados en Facebook como con algunos, también por allí. Y claro, está también la plataforma del colegio, ¿no es cierto? La plataforma de Intranet. Entonces, tener en cuenta todos los medios que ustedes tienen para poder enviar sus asignaciones. ¿Ok? Esta información, como todo, va a ser colgado en intranet. ¿Está bien? Esta información va colgada en intranet y posteriormente ustedes la pueden utilizar para sus trabajos posteriores. ¿Ok? Bien. Entonces, jóvenes, hemos cubierto de esta manera lo concerniente a una de las divisiones del Perú, las 11 ecorregiones, ¿no? Ya saben, dadas por el científico Antonio Braque, que en algún momento fue ministro del Medio Ambiente, ¿correcto? Bien, entonces, de esta manera, estamos dejando, ¿no? Con los mapas allí en esta diapositiva, la imagen de lo que se ha mencionado, ¿correcto? Se tienen que ir aprendiendo tales denominaciones para un mejor estudio. Bien, por lo demás, vamos a tomar su asistencia, tomar sus preguntas para poder resolverlas en este momento, ¿correcto? Bien, vamos a observar y luego a través de los mensajes ir de esa manera interactuando y tomar, pues, insisto, la asistencia y también tomar lo que se refiere a las intervenciones de ustedes, ¿correcto? Vamos a preguntar sobre el mapa, la ubicación de las ecorregiones, ¿no? Y también los límites de estas, ¿correcto? Muy bien, entonces deben ir chequeando el mapa porque a partir de allí se van a realizar las preguntas, ¿correcto? Este mapa es la base para nosotros poder responder las preguntas. Muy bien, entonces vamos a ver los comentarios y comenzar a interactuar con ustedes. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes, muchas gracias. El profesor Luis Caicay Cáceres.
Vamos a empezar con las interacciones, la asistencia, las preguntas y de esa manera damos por culminado el tema de las 11 ecoregiones. Ok, un tema muy interesante que lo van a seguir viendo en años posteriores, incluso cuando ustedes se presenten a un examen de admisión en un centro superior. Muy bien, hasta la próxima.